Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo. Muchísimas gracias también Virgo por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Virgo, es una lectura bonus y por lo tanto te vamos a entregar todas las energías que Dios y el universo te quieran entregar para vosotros con mucha fe. Y vamos a empezar con tus arcángeles. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios el universo. Liderazgo. El arcángel Gabriel. Ha llegado el momento de que asumas tu poder y tu liderazgo y de que guíes a los demás con amor, cariño. Es una carta muy especial. Es una carta muy bonita, te lo digo. ¿Por qué? Porque yo estoy sintiendo, Virgo, que a lo mejor de repente tú te estás subestimando. Puede ser que has perdido la confianza, puede ser que tengas miedo, ya sea de repente a ponerte en contacto con una persona, hacer un cambio lo que es en la parte laboral o simplemente emprender algo nuevo en tu vida. Pero ya tus ángeles te dicen, Virgo, eres una persona líder, ¿vale? Eres un rey, eres una reina, tú tienes el control, tú tienes esa fuerza que a lo mejor otras personas o otros signos no lo tienen. Pero todo es cuestión de que tú asumas tu poder. Por eso, yo lo que puedo sentir aquí, deja a un lado las inseguridades, deja a un lado las dudas, los miedos y atrévete a los nuevos retos, a los nuevos comienzos. Atrévete también a decir todo lo que sientes, todo lo que piensas, a la relación, a la persona que está lidiando contigo. No te calles, no te calles. Las cartas me están diciendo, los pasos que tú deas, la decisión que tú tomes es la correcta. ¿Por qué? Porque tienes buena energía, porque tienes buena vibra, porque eres líder, líder, cariño, porque eres especial e importante. Muy bien, así que recupera tu confianza, Virgo, cariño, recupera tu confianza. Siento un Libra, siento un Escorpio. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir el tarot Rider White para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo, adiós al universo. Vamos a ver qué nos quieren decir. Tenemos aquí la carta de la Reina de Bastos, una persona muy decidida, muy decidido, una persona que tiene carácter o simplemente tu energía te está diciendo que tú tienes el poder. Tienes que hacer caso de tu intuición porque si tú te das cuenta que hay un gatito, ¿vale? Y tú tienes el control. No sé por qué siento, Virgo, que a ti te vienen cosas maravillosas en el futuro. No sé por qué siento que todo lo que tú vas a tocar lo vas a convertir en abundancia. O cuando tú de repente tengas claro, cuando tú te das cuenta de que tú tienes el control, si tú quieres recuperar algo, cualquier cosa, ¿vale? De repente el amor, la comunicación, el contacto o ver claridad en tu vida lo vas a lograr. Pero para esto tienes que creer en ti. La carta de la Reina de Bastos nos están diciendo, cariño, eres un ser divino, ¿vale? Todo lo que tú toques lo vas a dar vida, porque mira este basto y tú lo estás tocando y mira cómo florece, cómo florece. Todo lo que tú hagas va a florecer, por eso tienes que tener confianza. Nos hablan de recompensa, nos hablan de abundancia, nos hablan de que las personas te van a dar tu lugar, van a coincidir contigo en tus proyectos, tus negocios. Mira estas dos cartas. A mí me dice, si a lo mejor de repente tú querías saber la verdad, si a lo mejor tú has estado esperando que esta persona te pida perdón o acepte sus errores, ahora las cosas empiezan a ser a tu favor. Ahora todo empieza a conspirar a tu favor. Vas a recibir recompensa, vas a recibir una noticia en la cual tú vas a estar saltando de alegría. ¿Por qué? Porque es algo que tú has estado esperando y es para tu evolución y para tu crecimiento. Si tu problema es lo que es en la parte económica, tenlo por seguro que va a haber ascensos, de repente va a haber reconocimiento monetario o simplemente vas a encontrar lo que tú buscas, quizás de repente en otras partes también, pero te viene abundancia, ¿vale? ¿Ves? Y la carta del as de bastos.
Veo propuestas, cariño. Veo que una persona te propone algo, ya sea de repente en los sentimientos, en el negocio, en el trabajo. Lo único que pasa aquí, mira, tus dudas, tus miedos, tus inseguridades. Sientes que a lo mejor de repente las cosas no van a funcionar cuando las cartas me están diciendo que la victoria te llega para ti. Cuando las cartas me están diciendo que la celebración te llega a tu vida. Entonces, Virgo, por Dios, necesitas recuperar tu confianza. Necesitas creer en ti. El que tú de repente has estado lidiando con situaciones la cual te ha hecho sentir menos, no quiere decir que tú lo seas o que tú seas así. No, tú tienes que decir, yo valgo mucho, yo valgo oro y desde hoy yo voy a tener el control de mi vida, cariño, porque yo veo que a ti te llega algo maravilloso, pero tú tienes mucha desconfianza, tú tienes miedo en creer, tienes miedo también de repente creer en ti mismo. Por una parte, tienes miedo en la propuesta que te puede dar una persona, de repente una comunicación, una relación que estás empezando, te da pavor. Dice Richard, no, me va a pagar igual, me va a hacer lo mismo que me ha hecho la otra persona. O viene una persona arrepentido o arrepentida y te da miedo, ¿vale? Tú haz caso de tu intuición. Con esto también yo no te digo de que tú abraces de repente si viene el pasado, aunque esté arrepentido y que le des una oportunidad. Todo depende de ti, cariño. Si tú me dices, Richard, yo ya no quiero darle una oportunidad, ¿vale? Ya no es temor, simplemente no quiero darle una oportunidad. Pues entonces cierras ese capítulo. Cierras ese capítulo. Se cierra el ciclo ya. ¿Para qué? Para que te llegue la felicidad. Para que puedas encontrar una persona que realmente vale la pena. Virgo, tú no eres consciente del regalo que te viene, cariño. Tú no eres consciente. Recuerda la ley de la atracción. Escucha. La ley de la atracción, Virgo, no distingue entre negativo o positivo, ¿vale? La ley de la atracción te va a dar lo que tú estás vibrando en estos momentos, lo que tú estás entregando en estos momentos al universo. Ejemplo, te doy. De repente tú quieres cambiarte de trabajo y sabes que en ese trabajo te van a pagar más, sabes que en ese trabajo vas a crecer profesionalmente, pero sin embargo tú tienes miedo. ¿Funcionará? ¿No funcionará? ¿Estaré a la altura? ¿Cómo me irá? Estás poniendo pretextos, estás poniendo obstáculos, tienes miedo, no quieres hacer ese cambio. Entonces el universo dice, Virgo no quiere ese cambio. Virgo no quiere ganar más. Y entonces todo empieza ¿qué? A conspirar para que tú no realices ese cambio, para que tú te quedes en tu centro de confort y no te das la oportunidad de crecer o de evolucionar. Y en el amor también funciona así. De repente viene una persona, ¿vale? Una persona cambiada, renovada, pero tú dices, no, sigue siendo el mismo bicho, sigue siendo la misma persona, la misma cucaracha, me va a pagar mal, me va a pagar mal. Y esta persona te dice, he cambiado, quiero una oportunidad. Y tú sigues pensando, me va a pagar mal. ¿Sabes qué va a pasar? Si tú le das una oportunidad, te va a pagar mal, porque tú has estado pidiendo eso. Tú has estado invocando al universo que te pague mal. Es así. Por eso es muy importante, Virgo, que vosotros piensen muy bien lo que quieren, lo que desean. Tienen que trabajar las energías. Ese es el secreto, cariño. Tú tienes que visualizar. Recuerda, el dinero atrae más dinero. La felicidad atrae la felicidad. Las desgracias atraen más desgracias. ¿Por qué dices a veces, Richard, me dejó mi pareja y no tan solo con eso perdí mi trabajo y no tan solo que con eso me llevé la desgracia que he perdido seres queridos? ¿Qué más me puede pasar? ¿Por qué? Porque tú te dejó la pareja y has dicho que tu vida es todo malo, todo infeliz. Solamente has estado llorando, llorando, llorando. Entonces el universo entiende que tú quieres sufrir, que tú quieres llorar y te envía todo lo malo. Por eso, cariño, es muy importante trabajar las energías, ¿vale? Tú ahora eres líder, tú ahora puedes con esto, tú ahora vas a salir adelante y desde hoy tienes que afirmarlo. Richard, lo tomo, mi cambio, voy a ser especial, voy a ser importante, todo va a ser diferente en mi vida. Eso es lo que tú tienes que decir, ¿vale? Muy bien, te voy a dar lo que es signos. Es una lectura bonus y en las lecturas bonus siempre entregamos mensajes especiales, signos. Vamos a ver, signos, Virgo.
Siento un Libra, siento ese Escorpio otra vez. Me sale un Acuario, me sale Piscis, Tauro, Leo, Libra y Géminis. Si no sale los signos que te interesa, tranquilo, tranquila, porque en la descripción también entrego signos y características de la persona de tu interés. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot elemental para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. A ver, esta carta que ya lo estoy viendo, que quería salir, y esta carta. Voy a ir sacando más cartas, ¿vale? Nos están diciendo, tenemos la carta del 10 de espadas y tenemos la carta del as de bastos. Cariño, tú lo que tienes que hacer para este grupo de personas que en estos momentos me dices, Richard, tú no estás en mi situación, tú no sabes lo que yo estoy viviendo, es un calvario, cariño. Todo me pasa, todo negativo, todo malo. Para ti es muy fácil, Richard, abrir tu boquita y decir que las cosas van a ir bien, ¿vale? Seguro que lo estás pensando, cariño. Pero aquí me está diciendo, es cierto que hay un grupo de ustedes que ha tocado fondo, hay un grupo de vosotros que dice, se acabó, ya no tengo fuerza, me siento derrotado, me siento derrotada, pero sin embargo, el Padre Todopoderoso, Dios, no te abandona, cariño, porque te sale la carta del as de bastos, una oportunidad para ti, una oportunidad para que las cosas cambien en tu vida, para que florezca. En cualquier punto, en la economía, en el amor o en el trato con los demás, una oportunidad. Cariño, a veces los designios de Dios es muy difícil de entender, te soy sincero, a mí también me pasa, ¿vale? Es muy difícil de entender, pero Dios es sabio, cariño. Dios sabe por qué de repente te aparta de una persona. Dios sabe por qué de repente te hace ver las cosas o tú te enteras de que alguien te engaña o te miente. Porque Dios sabe que si tú continúas con esa conexión, lo único que va a pasar es que tú te destruyas y entonces mejor te lo aparta. ¿Tú crees que un padre o una madre quiere el mal para sus hijos? No. Sé que hay muchas energías. Habrán padres y madres que es una minoría que no son buenos padres, ¿vale? Como diría mi abuela, son unas mulas. Así me decía mi abuela. Cuando las madres o los padres son malos, son mulas. ¿Por qué mulas? Porque las mulas no paren. Porque las mulas no tienen sentimiento de madre, ¿vale? O la parte maternal o la parte paternal. Son mulas. Solo deja lo que son mulas, ¿vale? Pero el 99.9% jamás va a querer la infelicidad de los hijos, jamás, porque a ellos les duele quizás más que a ti. Entonces, ponte a pensar que Dios, que tiene ese corazón tan noble, tan bueno, simplemente te libera de algo, aunque te cause dolor en ese momento, para que tú puedas encontrar la luz, para que tú seas feliz. Por eso, no reniegues, no reniegues, simplemente pide que sane tu corazón lo más rápido posible, ¿vale? Mira, la carta del sacerdote, bendito sea Dios. Mira, la carta del Padre, justo te hablaba de esto. Está contigo, cariño. Está contigo. Es como si, yo siempre he dicho, y muchas veces la gente, cuando yo toco lo que es el tema de Dios en las cartas, me dicen, ¿cómo puede ser que tú hables de Dios cuando esto es pecado? ¿Vale? Esto es impuro de las cartas. Cariño, yo las cartas solamente lo uso como un instrumento. Yo lo uso simplemente como un medio de comunicación para poder ayudar a vosotros, para poder ver el mensaje. Otras personas de repente tienen el don del sueño, el don de la clarividencia, ¿vale? Pero entonces yo no tengo ese don. Yo tengo el don de los sueños, pero los sueños que yo tengo son catastróficos, de futuro, ¿vale? Y prefiero callármelo. Prefiero callármelo porque si no, pondría nerviosos a todo el mundo. Eso me lo callo. Alguna vez solamente he mencionado que nuestro gran problema va a ser el agua, que el agua nos da vida y el agua nos destruye. Después me lo pensé y dije, ya no vuelvo a dar predicciones porque todo se cumple y me siento mal, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero decir para este grupo de personas, yo no hago pactos, yo no mato gallinas, yo no estoy con la magia negra, ni nada por el estilo.
Yo siempre pongo por delante a Dios. Y esto solamente es un instrumento más. Porque las cartas hay que estudiarlas, ¿vale? Para aquellos que no conocen. No vayan a pensar que yo cojo un mazo y como soy un brujo, ya me lo sé todo. No, hay que estudiarlas. Es un estudio también aquí. Es una ciencia. Para aquellos que ignoran esto, y si quieren me pueden criticar porque ya me da igual. Lo soy sincero. Muy bien, vamos a continuar. La carta del 4 de oros y tenemos la carta de la emperatriz. Yo lo que estoy viendo aquí, Virgo, siento ese Escorpio, siento un Acuario. Yo veo que hay personas que van a empezar a ver un gran cambio en ti, una evolución. Veo que a lo mejor de repente ha existido un grupo de personas, no todos, que estaban esperando lo peor. Estaban queriendo de repente que tú tires la toalla porque veo que tú has tocado fondo. Inclusive de repente te han maldecido e inclusive han hecho algún tipo de trabajo, pero cuando la persona está protegido por Dios, no hay nada que pueda afectarlo. Y tú siempre di, la sangre de Cristo tiene poder. Esto me lo dijo mi abuela y esto es cierto. La sangre de Cristo tiene poder y todo lo negativo lo espanta, cariño. Porque yo veo que hay personas como que no ven con buenos ojos todo lo bueno que te va a venir, ¿vale? O lo bueno que ya estás viviendo, Virgo. No lo ven. Pero sin embargo, tú cierras con la carta de la emperatriz. Vas a brillar. Por donde pases vas a dejar huellas. Todo lo que tú quieras hacer te va a venir, pero tienes que aceptar que tú eres el líder. Tienes que aceptar que tú eres especial. Yo sé, cariño, yo sé que has sufrido. Yo sé que te han traicionado, que te han engañado. Pero no vayas a pensar que tu mundo siempre va a ser así. Todo es aprendizaje. Si estamos en esta tierra es para aprender. Nadie dijo que iba a ser bonito. Porque si tú quieres una vida de paz, de tranquilidad, ¿vale? Todo perfecto, entonces no perteneces a la tierra. Tienes que estar lo que es en la parte espiritual. Por eso, no lo tomes como diciendo, ¿por qué me pasa esto? Maldigo a Dios, maldigo al universo. ¿Qué culpa tiene Dios? Si eres tú quien pidió estar en esta tierra, ¿vale? Para aquellos que no conocen cómo funciona la energía, tú en algún momento, y yo sé que tú Virgo me lo vas a escuchar, porque tú eres una persona muy inteligente, a ti te gusta aprender, ¿vale? Eres una esponja de sabiduría, cariño, te gusta aprender, y por eso te lo voy a explicar a ti. Habrá de repente alguno que no, pero entonces no es Virgo al 100%, ¿vale? No es Virgo al 100%. Nosotros antes de venir a este plano terrenal, vosotros eran ángeles, eran energía, cariño. Y entonces nosotros, ¿vale? Y vosotros, éramos, ¿cómo te puedo decir? Estábamos viendo cómo evolucionaba la Tierra. O simplemente éramos energía que estábamos observando cómo otros grupos de energías que habían pedido estar en la Tierra, ¿vale? Cómo tenían experiencias, tanto lo que es alegría, tanto lo que es llanto, tanto lo que es euforia o felicidad. Pero como vosotros estaban lo que es en un punto de energía, todo era paz, todo era tranquilidad, no había emociones, no había llantos, no había alegría. Y tú decías, cuando estabas en energía, ¿vale? Yo también quiero experimentar esto. Yo también quiero sentir lo que sienten los humanos, lo que sienten ellos, para poder entender también a la energía, para poder entender al ser humano. Porque cada uno de ustedes tiene un ángel que le cuida, tiene una energía que lo cuida, pero a lo mejor ese ángel necesita saber también cómo funcionan las emociones. Tú en algún momento fuiste un ángel y tú necesitabas entender cómo funcionan las emociones. Y por eso que estás en la tierra. Por eso que pasas cosas buenas, cosas malas, tienes de repente euforia, de repente yo que sé, tienes esa sensación de alegría, de fuego, de pasión. Es porque tú pediste esto. Ya cuando tú aprendas todo al 100%, cuando ya te sientes preparado o preparada, esa decisión tú no lo tomas, ¿vale? Eso ya es la parte interna, la parte de la energía, porque todavía tenemos la parte espiritual dentro. Eso ya simplemente es algo inconsciente. Dice, ya he aprendido todo y entonces es cuando tú te marchas de este plano terrenal y te vas lo que es como energía, como observador, como observadora, ¿vale? Y lo que es en la parte de los ángeles, lo que es en la parte de las energías, no hay clasificación de sexo, ¿vale?
no hay clasificación. Si tú ahora eres mujer, pues simplemente es porque cuando hiciste esa transición, llegaste a la tierra y se te asignó lo que es un sexo. Pero cuando tú pases lo que es en la parte espiritual, no. Es neutro, pon lo que es neutro. Entonces, cuando tú has aprendido todo esto en la tierra, es cuando pasas lo que es en la parte espiritual. Y todo es paz, todo es tranquilidad, quizás de repente muy aburrido, pero es esto, cariño. Entonces, piensa que tú has venido aquí a aprender, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Te lo digo, cariño, porque tienes que entender los conceptos. Tienes que entender los conceptos. Te voy a dar lo que es iniciales. Vamos a ver. Y te lo explico a ti, Virgo. Siento un Géminis, no sé por qué. Te lo explico a ti porque tú eres una persona que te gusta aprender. Tú eres una persona que quiere saber más, ¿vale? Quizás de repente mi explicación no es tan buena al 100%, pero algo has captado de ello. La letra Q, la letra W o la letra M, la letra O, la letra Y, la letra L, muy bien, la letra Z, la letra V, la letra A y la letra I. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué más nos quieren decir. Ha sido una explicación muy interesante, pero tenía que darle, ¿vale? La carta del 4 de copas, la carta del 2022. Este 2022, tú vas a descubrir quién está a tu favor y quién no está a tu favor. Las caretas se caen. Vas a darte cuenta quién estaba de repente detrás para que las cosas no te vayan bien, quién estaba detrás para que la persona de tu interés se vaya sin decir nada, o simplemente para que siempre exista la discusión o el conflicto en tu vida. Todo sale a la luz, cariño. Sí, no se puede tapar el sol con un dedo. No, no se puede. La carta del emperador y la carta de la rueda. Y es ahí cuando tú decides tomar una gran decisión, llevar el control del líder, porque ya me dicen que tú eres un líder, cariño, y tienes que creértelo, de avanzar en tu vida y de ir en busca de tu fortuna, porque tienes el emperador y la rueda. Virgo, tú tienes que aceptar tu poder, tú tienes que aceptar de que algo maravilloso te viene. Hay una sorpresa para ti, hay una evolución para ti, pero desde hoy tienes que aceptar esto. Si tú no aceptas, recuerda la ley de la atracción, pues simplemente no te va a llegar nada de la predicción que yo te estoy diciendo en estos momentos. La carta de la luna, la carta del sol y tenemos también la carta del 10 de bastos. Siento que tu intuición va a estar desarrollado lo que es al 100%. Siento que tu intuición te va a llevar al camino del éxito. Vas a empezar a recibir señales a través de los sueños, a través de tu intuición, de tu sexto sentido. Muy bien. Y también a través de familiares. Especialmente puede ser una madre, puede ser un padre o una persona mayor. Va a haber claridad, porque tengo aquí la carta del sol. Va a haber claridad y vas a soltar situaciones con la cual ya no puedes más. Va a haber claridad. Siento que hay una persona que te mira en la distancia. Siento que hay una persona que te vigila, que te observa. Puede ser de repente a través de las redes sociales. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, yo me doy cuenta que vigila mi WhatsApp. Yo me doy cuenta que vigila de repente mi Facebook. Está pendiente de ti. Se mantiene en la distancia. Es una persona que te desea, porque tenemos aquí la carta del sol o de la fuerza. Es una persona que quizás de repente tiene un cargo importante. Puede ser tu jefe o puede ser de repente una persona que sea mayor que tú. Pero nos hablan de cargos importantes. Esta persona no puede más con esta situación. No puede más. Siente que te pierde. Tiene miedo y tiene un poco de vergüenza. De repente de reafirmar o de decirte lo que siente por ti. Porque veo que esta persona también como que carga muchas emociones. Y es porque tiene una atracción por vosotros. Te piensa mucho, te recuerda mucho, no sabe qué va a pasar, no sabe si está en lo correcto, no sabe si a lo mejor de repente si te dice esto te pierde. Siento que a lo mejor de repente puede ser para un grupo de ustedes su jefe o una persona mayor, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver ahora las características. A ver, ¿qué nos quieren decir? Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios el universo. Vamos a ver las características. Virgo, siento un Piscis. A lo mejor lo he mencionado de una manera inconsciente. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento aire.
Delgados o delgadas, cabello negro. Es una persona que le gusta vivir la vida. A lo mejor me dice Richard, es una energía que va y viene. A veces está bien conmigo, otras veces está mal conmigo. Recuerda que tú eres el líder ahora, ¿vale? Pero te va a pedir una oportunidad de empezar otra vez. Pero recuerda que tú eres el líder. Sí, mira, aquí me lo reafirma. Muchos de ustedes están lidiando con una persona que puede ser de elemento aire o de elemento agua, pero es una persona que va y viene, va y viene. Siento que le das muchas oportunidades. Esta persona puede ser delgado, delgada, menor de 40 años. Es una persona que vive cerca de la playa, cerca del mar, como también hay un grupo que vive cerca de las cordilleras o de las montañas. Siento que esta persona de repente, a pesar que te piensa, a pesar que te recuerda, a pesar que a lo mejor te ha dicho que te ama, siempre termina pagándote de una forma negativa. Entonces tienes que ya hacer una elección de vida. Para muchos de vosotros también la persona de tu interés puede ser que tenga rasgos, hay un grupo que tiene rasgos del occidente, rasgos europeos o simplemente de piel blanca, cabello castaño. Es una persona que también, yo lo que estoy viendo que tiene unos dedos muy largos, ¿vale? Quizás ahí te vas a dar cuenta. Lleva algún tipo de collar o de collares, de joyas o de anillos. Lleva muchos utensilios de belleza. Veo que también muchos de vosotros están lidiando con una persona de elemento fuego. Puede ser que tenga rasgos asiáticos, de repente como si tuviera rasgos de China, de Japón, de repente rasgos filipinos, puede ser de repente del oriente también. Veo que esta persona te recuerda siempre en cada atardecer. Hay una ventana muy grande o simplemente vive en un edificio donde hay muchas ventanas en una ciudad muy cosmopolita. Cada atardecer te recuerda. Quizá de repente su trabajo está lidiado con el turismo, con el viaje o trabaja desde casa también. Para algunos de vosotros también la persona de tu interés tiene algún tipo de restaurante o puede tener algún tipo de negocio, de tienda cerca de la playa. Se ve que su trabajo influye mucho en las costas. La carta del 8 de bastos. Vas a conocer a muchas personas de repente en una reunión, en una fiesta o en un viaje. Veo que vas a tener aventuras lo que es en la parte pasional. Sí, o que simplemente dentro de un grupo de amigos hay una persona especial que piensa en ti, que quiere tener más que una amistad. Yo diría que quiere tener una relación de pareja. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Hasta la vista y te me cuidas. Gracias.